Hola, espero que todas y todos en casa se encuentren muy bien. Yo soy la profesora Jennifer García de Lectura y Redacción y el día de hoy vamos a revisar un examen justamente de la parte de lectura y redacción. Espero que sus dudas a lo largo de la explicación se vayan aclarando. Y pues nada, comenzamos. Como les digo, pues vamos a empezar primero con lectura. Si ustedes recuerdan, en la primera lectura de este examen tenemos un texto literario, ¿no? Y el texto literario habla sobre una situación que se presenta dentro de una casa, ¿no? La primera de nuestras preguntas es una pregunta de inferencia. Hay que recordar que las preguntas de inferencia se responden sí con información de la lectura. Hay que recordar que todo lo que contestamos se tiene que justificar directamente en lo que nos pusieron en el texto, pero puede que justamente como son inferencias, no aparezca de manera literal, ¿no? Entonces, la primera pregunta, perdón, dice, ¿cuál de las siguientes sería una inferencia válida de la lectura, ¿no? Aquí nos marca la respuesta C. Dice, Guadalupe trabajaba como empleada doméstica en la casa. Esto jamás se menciona de manera literal en la lectura, pero hay partes del texto que sí pueden justificarla. Por ejemplo, aquí en la línea 31 están hablando de las comidas que hace la criatura que habita en la casa y dice que Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja de comida a la criatura, ¿no? En otra de las líneas, en la línea número 63 me parece, dice, temí que Guadalupe renunciara, ¿no? Entonces, tenemos una actividad aquí que se le atribuye a Guadalupe que tiene que ver con llevarle el alimento a alguien y otra línea que indica que Guadalupe está trabajando justamente en la casa, ¿no? O sea, no es parte de la familia. Por lo tanto, se puede justificar que Guadalupe trabaja por renunciar y empleada doméstica, ¿no? Por las labores que tienen que ver justamente con lo doméstico, ¿va? Bien, la segunda pregunta dice, Guadalupe cumple con el rol de personaje, dice secundario. Ok, aquí nos vamos a detener un poco. Hay que recordar que los protagonistas son, digamos, los personajes que tienen más incidencia en la lectura, ¿no? O sea, alrededor de los personajes protagónicos se desarrolla se desenvuelve todo lo que viene siendo la trama, ¿no? Los antagónicos, digamos que son una especie de hermanitos de los protagonistas, solo que se anteponen, ¿no? O sea, se van en contra de los deseos de los protagonistas. En este caso, Guadalupe no cumple con esa contraposición al personaje protagónico, que en este caso sería la mamá, ¿no? Y ambiental, pues tampoco puede ser, porque si bien es cierto que Guadalupe no es la protagonista, tampoco carece de importancia como para que solamente sea ambiental. Entonces nos vamos a quedar con secundario. Este, Aquí tenemos algunas partes de la lectura en las que podemos ver que Guadalupe sí, digamos, sí hace algunas cosas que tienen repercusión en la historia, ¿no? O sea, el hecho de que grite desesperada cuando ve a la criatura, el hecho de que nunca lo nombre, ¿no? Incluso el hecho de que la protagonista la nombre tanto, ¿no? Entonces, podemos decir que si bien no es protagonista, sí cumple con un papel secundario. Bien, aquí esta pregunta es muy interesante, ¿no? Dice, ¿cuál es la emoción que predomina en la narradora? Digamos, una respuesta que se encuentre de manera así literal como lo que son las preguntas fácticas. Sin embargo, nos vamos otra vez a la lectura, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la lectura se habla de la criatura con una especie de miedo, ¿no? O sea, nadie se le quería acercar a la criatura. Incluso dicen alguna de las partes que Guadalupe justamente como que llegaba a su habitación donde dormía la criatura y le arrojaba la comida porque no quería, pasarse, ¿no? Bien.
En el caso de la narradora, que es la protagonista, hay varias líneas que nos indican que se siente con miedo, pues, de encontrarse con la criatura, ¿no? O sea, el hecho de que ella sintiera su presencia y que arrojara al suelo lo que tenía en las manos indica miedo, ¿no? Eso descarta, por ejemplo, la opción A, ¿no? El anhelo se descarta de manera automática porque anhelar es algo, tiene que ver con el deseo, ¿no? Y la protagonista, pues, o sea, es como que todo lo contrario, no desea, no anhela encontrarse con nada. Aquí dice, a mí me acechaba siempre, ¿no? Aquí vemos un verbo que es acechar, que tiene que ver con que alguien busca a una persona o alguien se siente buscado por una persona, pero no necesariamente de manera positiva, ¿no? Y aquí más directamente ya nos mencionan el terror, que terror sí tiene más que ver con la palabra o con la emoción de angustia, ¿no? Bien. La siguiente dice, la idea principal. Ok. Acuérdense que en idea principal pueden, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Hay varias maneras de llegar a la idea principal. Lo primero que tenemos que revisar, en este caso, pues nos vamos a centrar en las partes de la lectura, pero también podemos tomar en cuenta el preámbulo, ¿no? Que es esta partecita en líneas en itálicas que aparece antes de cada lectura. Y número dos, ok, palabras clave, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos dos elementos porque justamente las palabras clave, que son aquellas que, muchas, ¿no? O sea, que más se repiten o que más injerencia, más generalizan el contenido del texto, muchas veces estas se encuentran justamente en el preámbulo, ¿no? Vamos a la lectura, o sea, esto y esto otra vez se fundamenta en la lectura. Dice, yo no podía dejar de mirar de vez en cuando hacia el cuarto de la esquina, ¿no? La pregunta anterior nos dice que la protagonista experimenta angustia de encontrarse con la criatura que habita en la casa y justamente aquí se repite, ve, dice preocupación, angustia, ¿no? Acuérdate que todas las respuestas de la parte de lectura, de la misma lectura, se tienen que, digamos, enlazar, ¿no? Porque están justificadas en la misma lectura, ¿no? Entonces dice, la preocupación que la protagonista experimentaba por culpa de la extraña criatura, ¿no? Aquí tenemos la emoción que ya respondimos en la pregunta pasada y también estamos mencionando por qué se siente eso, que es la palabra clave, es decir, o sea, el problema que la protagonista experimenta es nada más y nada menos que por la extraña criatura, ¿no? A mí me acechaba siempre, Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos, nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso, ¿no? O sea, le tienen miedo y por eso están preocupadas, ¿no? Bien, esta es una pregunta muy interesante y hay que poner atención, ¿no? Una de las premisas que tenemos en lectura es que nos apegamos a lo que dice la lectura aunque esto salga de la lógica que nosotras y nosotros conocemos, ¿no? Fíjate, aquí dice que en el jardín se cultiva crisantemos, pensamientos violetas de los Alpes, begonias y heliotropos, ¿no? Fíjate en esta palabrita que está aquí, dice pensamientos. Tú lógicamente sabes que un pensamiento no se puede cultivar de manera literal, ¿no? O sea, no puedes plantar un pensamiento en la tierra y que éste crezca. Sin embargo, la lectura literalmente dice que en el jardín se cultivan pensamientos. Esta, la opción D es el principal distractor
porque apela a tu racionalidad, a tu racionalización de decir, ah, bueno, pues un pensamiento no se puede cultivar, ¿no? Sin embargo, la lectura lo está diciendo. Por lo tanto, como es una pregunta fáctica negativa, te tienes que enfocar nada más en el texto. Entonces, descartamos pensamientos porque sí aparece. Y las otras son muy fáciles de descartar, ¿no? Esta aparece acá y esta aparece acá, ¿no? Entonces, la única que no aparece es Madreselvas, ¿sabes? Bien. Ay, muy bien. Pregunta número 6. Dice, la extraña criatura concentraba su actividad. ¿Qué quiere decir? ¿A qué hora del día aparecía con más frecuencia la criatura de la que se habla en la lectura, ¿no? Y pues esta es una pregunta fáctica. Hay líneas muy específicas en el texto que dicen o que te van a indicar que su actividad se concentra principalmente por la noche, ¿no? Dice en la línea número 9 que pasaba todo el día durmiendo, ¿no? Y luego en las líneas 29 y 30 dice que hacía dos comidas, una cuando se levanta, pero ¿a qué hora se levanta? Cuando anochece, ¿no? Entonces, si se levanta cuando anochece y se duerme en la madrugada, o sea, ¿a qué hora es la madrugada? Pues antes de amanecer, ¿no? Entonces, está despierto mayoritariamente por la noche, ¿no? Bien, esta pregunta de figura retórica es muy interesante. Dice, nació en ella un odio que clamaba venganza, ¿no? Dos cosas. Para la prosopopeya, que es la respuesta correcta que nos marca aquí, acuérdate que esto es un sinónimo de personificación. ¿Y qué es la personificación? Darle atributos humanos a lo que no es humano, ¿no? Aquí en la línea que te están marcando dice que el odio clama venganza, ¿no? Aquí tenemos un verbo que es clamar, que solamente, o sea, ¿quién puede clamar venganza? Esta acción solamente puede ser efectuado por un humano, o sea, un animal no puede clamar venganza, un animal se puede enojar, pero de ahí a que clame venganza, pues es muy distante, ¿no? Las cosas están muy distantes. Por lo tanto, si tú te vas nada más por la información que te acabo de dar, vas a llegar directamente a la prosopopeya. Lo puedes hacer también por descarte. No hay una comparación explícita, no hay una repetición y no hay una mezcla, ¿no? De, mm, de sentidos, ¿va? Entonces nos quedamos con prosopopeya. Bien, pregunta número 8. Tenemos una pregunta de vocabulario en contexto, ¿no? ¿Qué significa que tengas una pregunta de vocabulario en contexto? Tu vocabulario va a ser lo que te presente la pregunta, ¿no? O sea, ya puede ser una palabra, una frase o un par de palabras, como se presenta aquí, ¿no? Planes verdes. Tienes que tomar en cuenta una cosa, o sea, en sentido estricto ningún plan es de color verde. Entonces tienes que buscar a qué se refiere esta palabra, o sea, qué significa que sea un plan verde, ¿no? Y para eso, pues ahora sí que te vas al contexto. Como habrás de recordar, el contexto se puede, o sea, puedes tomar tanto contexto como tú quieras, pero la manera más sencilla, pues es irte de punto a punto, ¿no? Aquí empieza pues la idea y termina en este lado del parrafito, ¿no? El preámbulo dice que las lecturas abordan algunas problemáticas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Entonces es cambio climático. Esto es bien importante que lo tomes en cuenta, ¿no? Acuérdate otra vez del preámbulo porque te da mucha información respecto a las respuestas que vas a seleccionar, ¿no? Entonces, la información que tienes es que la lectura habla sobre alguna problemática relacionada con el cambio climático y tu contexto dice,
Al otro lado del Atlántico, el mes de julio ha propinado graves golpes a los planes verdes de la administración de Joe Biden, primero en forma de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ha limitado de forma abrupta la capacidad de acción del Ejecutivo en esa materia, y después con la resistencia de la acción legislativa por parte de un senador demócrata indispensable para asegurar la mayoría, ¿no? Te presentan una problemática, ¿no? Y otra vez, esta problemática tiene que ver con lo que ya te presentaban en el preámbulo, problemáticas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Entonces, si el contexto te está diciendo que en julio se han propinado varios golpes a los planes verdes y te explican después que básicamente eh, las personas encargadas pues de tomar acción en materia de cambio climático se están quedando sin facultades, quiere decir que el plan verde o los planes verdes son proyectos que tienen la finalidad de cuidar al medio ambiente, ¿no? Porque son justamente los proyectos los que están sufriendo por estos cambios dentro de la administración política, ¿no? Bien, fíjate, antes de continuar este distractor. Dice buenas intenciones, ¿no? Tú puedes pensar, bueno, eh, si estamos hablando de cosas que favorecen o perjudican al cambio climático, el plan verde pues debe ser bueno, ¿no? Pero tenemos que ser lo suficientemente directos con nuestra respuesta como para que se entienda de qué estamos hablando. Es decir, buenas intenciones puede significar muchas cosas, ¿no? Y no necesariamente va a tener que ver con el cambio climático. Este otro, objetivos verdes, aquí te están intentando distraer repitiéndote la misma palabra de la pregunta en la posible respuesta, ¿no? Pero otra vez, aquí no me estás contestando nada. O sea, ¿qué es un objetivo verde? Aquí me tienes que, o sea, tendríamos que volver al contexto para entender a qué se refiere objetivos verdes, ¿no? Entonces hay que ser lo suficientemente directos y específicos en las respuestas para poder tener claro lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que el texto nos está marcando. Bien, idea principal, otra vez. Entonces, tomamos en cuenta el preámbulo y las palabras clave. Y obviamente pues también el texto, ¿no? Que es el que nos va a repetir la información del preámbulo y las palabras clave. Bien, si te fijas, aquí ya es un poquito más evidente. Cambio climático, planes verdes, muy bien. Chécate, aquí en estas líneas te están presentando una problemática, pero no es una problemática cualquiera, es una problemática que tiene que ver con algo que ya nos habían presentado en el preámbulo, que tiene que ver con el clima, ¿no? Cambio climático. Y acá, en estas líneas, ahora sí, ya te mencionan de manera directa el tema, que el cambio climático, justamente este concepto, se va a relacionar con lo que te estoy presentando acá, que son las palabras clave, ¿no? O sea, estas dos están relacionadas porque es el cambio climático y pues los planes verdes son una manera de decirle a estas acciones que pueden favorecer justamente a esto, ¿no? Entonces, fíjate, estas dos cosas te sirven mucho y las tienes que justificar, o más bien se tienen que justificar en el mismo texto, ¿no? Y la respuesta correcta dice calentamiento climático, cambio climático, ¿no? Aquí el calentamiento climático te menciona tanto las palabras clave como la problemática que se está presentando, sus repercusiones y los factores políticos que hay detrás de ¿no? Repercusiones, ¿dónde están las repercusiones? Y todo lo que te responda se tiene que justificar. Repercusiones, suicidio colectivo,
políticos, factores políticos, administración de Joe Biden, ¿no? Acuérdate que Joe Biden es el expresidente de los Estados Unidos, entonces podemos decir que lo político se sustenta, ¿va? Bien. Pregunta número 9. Dice, ¿con qué opción estaría más de acuerdo el autor de la lectura A? Bien, estas preguntas de pronto son medio, no confusas, pero vamos, más difíciles de justificar porque, otra vez, te piden una respuesta que no vas a encontrar de manera literal en el texto. Sin embargo, se tiene que justificar otra vez a partir de este, ¿no? Bien, en el texto tienes varias menciones a una cosa específico, carbón, carbón. Si tú te fijas, el contexto en el que mencionan al carbón es de una manera negativa, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí dice que varios países deciden recurrir al carbón para obtener energía y el mismo autor del texto dice que es el peor combustible para el clima. ¿A qué discurso te suena esto? A mí me suena a la argumentación, ¿no? Y dice, acá dice China, otro gran emisor, acuérdate que estamos hablando de problemáticas relacionadas con el cambio climático, dice que China emite muchos, em, este, pues muchos contaminantes, dice que China sigue mostrando señales de apego al carbón, ¿no? Entonces, tú ya sabes que, digamos, la opinión del autor respecto al carbón es negativa, ¿no? Aquí te lo dice un poquito de manera más clara, es el peor combustible. Si el autor está argumentando de manera negativa respecto al carbón, entonces la opción con la que probablemente estaría más de acuerdo el autor de la lectura A es que el carbón, el uso del carbón debería reducirse significativamente, ¿no? Aquí tienes un verbo debería que te lleva al discurso argumentativo y que se sustenta en una argumentación literal que se hace respecto al carbón en la lectura, ¿no? Bien, semejanzas, lecturas A y B, ¿no? Ambas lecturas, te presentan, otra vez, muchachitos, se los voy a escribir aquí de manera literal para que lo tengan bien, bien en cuenta. Dice, las lecturas abordan algunas problemáticas relacionadas con el cambio climático. ¿Va? Este es el preámbulo y es lo más fácil que puedes leer en lectura, porque los preámbulos suelen ser muy, muy cortitos, pero dan muchísima información, ¿no? Las lecturas, ambas lecturas, las dos, ¿no? Las dos abordan algunas problemáticas relacionadas con el cambio climático. Ni siquiera tienes que leer todo esto porque en el preámbulo ya te lo están marcando. Las dos lecturas hablan del cambio climático, ¿cierto? Sí. Se justifica desde el preámbulo. Vamos a ver de todos modos el texto, ¿no? El calor se va a intensificar, cambio climático. Bla, bla, bla. 1006 conexiones entre el peligro climático y la enfermedad, cambio climático. ¿Sabes? No se te olvide nunca, nunca, nunca leer el preámbulo. Pregunta número 12. Una pregunta de inferencia. Ya sabemos que las inferencias son deducciones que se justifican a partir de la lectura, pero probablemente no las vamos a encontrar de manera literal, ¿no? Bien. En la lectura B nos mencionan un estudio, ¿no? Un estudio presentado por esta institución que es Nature Climate Change, perdón por mi inglés. Dice que no se puede predecir una posible mutación de alguna enfermedad. Hay que tomar en cuenta dos momentos de la lectura.
El primer momento justamente es donde se menciona el estudio, ¿no? Que es más o menos en las líneas, ahorita te digo bien, 46, de la línea 47 a la línea 50. Este parrafito es de la línea 47 a la 50, dice, si el clima está cambiando, el riesgo de estas enfermedades también. Esto es lo que propone el estudio y aquí dice las enormes consecuencias del cambio climático en los patógenos humanos. Aquí nos habla de lo que presentó el estudio, ¿no? O sea, la relación que tiene el cambio climático en los patógenos humanos, ¿no? Sin embargo, hacia el final de la lectura, que es ya en el último, no, en el penúltimo párrafo, dice, el estudio, todo el tiempo estuvo hablando del mismo estudio, no hace las estimaciones para atribuir modificaciones, probabilidades o magnitud de enfermedades específicas al cambio climático, pero encuentra casos en los que el clima extremo fue un factor probable para muchos. Probable, ¿va? Em, Acuérdate, en las inferencias no puedes decir algo que es verdaderamente cierto o verdaderamente falso si en la lectura te están presentando solamente una probabilidad, ¿no? O sea, si la lectura dice que es probable, tú no puedes asegurar o negar nada de manera totalitaria, ¿no? Entonces, aquí la respuesta te dice, a partir del estudio, no se puede predecir una posible mutación. Esto es, o sea, ya sé que aquí dice la palabra posible, pero aquí dice que no se puede predecir nada. Pues claro que no se va a predecir nada porque la lectura te está hablando de probabilidades. Entonces, una probabilidad no presenta las bases suficientes para poder predecir algo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, pues efectivamente es la C de casa, ¿va? Bien. Y pues nada, aquí tenemos una pregunta de evidencia, ya revisamos más o menos las líneas que nos explican la respuesta anterior, pero pues la principal estaba en el penúltimo párrafo, que fue el que revisamos, ¿no? En el que justamente nos dice que a partir del estudio no se puede asegurar nada o no se puede asegurar una relación entre los cambios de patógenos y el cambio climático, ¿no? Bien, dice, ¿cuál tipo de afección no es abordada en la lectura B? Ahí. Fáctica negativa. Bien, y pues aquí en el antepenúltimo párrafo nos enlistan las afecciones que son atribuidas a pues, las afecciones en general, ¿no? Aquí dice, bla, bla, bla. Incluidos los no infecciosos, esta se descarta, la opción A. Enfermedades infecciosas, perdón. Aquí está, las enfermedades infecciosas, enfermedades no infecciosas, acá está. Mordeduras animales, la única que no está enfermedades por radiación solar, ¿no? Dice asma, alergias e incluso mordeduras de animales, esta es fácil de justificar. Muy bien, pregunta número 15, ¿no? Otra pregunta de vocabulario en contexto. Vamos por partes, ¿no? Aterrador, que tiene que ver con el terror y el terror tiene que ver con el miedo, ¿no? Ok. Vamos fácil, vamos descartando esas palabras que no tienen nada que ver con el mismo significado de la palabra, ¿no? De la palabra que te están presentando en la pregunta. Descartamos climáticos porque si bien en el texto se está hablando del clima, la palabra que te están poniendo en la pregunta no lo está, pues, o sea, no guarda relación directa con el clima, por lo tanto se descarta. E inconmensurables, que tampoco tiene que ver con lo aterrador, ¿no? Bien, ahora sí, nos vamos un poco al contexto
como bien indica el ejercicio, para poder descartar el mayor distractor, que es lo tétrico, ¿no? Que lo tétrico sí tiene que ver con el terror. ¿Por qué es alarmante y por qué no es tétrico? Chécate bien. Lo tétrico tiene que ver con lo aterrador. Sí, sí tiene que ver. Pero lo tétrico no tiene que ver con el contexto. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes un ejercicio de vocabulario en contexto, vas a tener varias maneras de contestarlo, ¿no? Puedes tener, o sea, el ejercicio te puede pedir un sinónimo, te puede pedir, yo les llamo las respuestas del uso y las respuestas que tienen que ver con figura retórica. Ay, ay. Figura retórica, ¿no? Bien, en este caso vamos a descartar el sinónimo, porque como acá lo digo, ¿no? O sea, lo tétrico tiene que ver con lo aterrador, pero lo tétrico no tiene que ver con el contexto. En el contexto se está hablando de cambio climático y dice que los hallazgos de este estudio no son tétricos. Estamos hablando, perdón, no del cambio climático, sí, del cambio climático que tiene que ver con los patógenos humanos. No tiene que ver con algo que resulte de manera aterrador como, o sea, como lo podría ser, no sé, un monstruo, ¿no? O sea, no estamos hablando de monstruos, estamos hablando de cosas que existen en el medio natural. Entonces tenemos que buscarle un significado a la palabra aterrador que tenga que ver con el contenido del texto, que en este caso pues es la relación climática entre el clima y los patógenos, ¿no? Entonces, los hallazgos de este estudio sí son aterradores, pero no son aterradores porque sean monstruosos, ¿no? O porque den miedo per se, sino porque nos están alarmando, nos están diciendo que, hey, estás dejando de hacer algo y este algo que no estás haciendo puede tener consecuencias gravísimas para la humanidad, ¿no? Entonces, esa es una señal de alarma, lejos de ser una señal monstruosa, ¿no? Por ejemplo. Bien. Ay, dice, pregunta número 16. Dice, en el poema, aquí ya pasamos al poema, acuérdate que el poema habla sobre las palabras, ¿no? Dice, hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos. Ok, aquí vamos a utilizar mucho el tema favorito de todo mundo, que son las figuras retóricas, ¿no? Y acuérdate que el lenguaje retórico es solamente una representación de lo que sucede en la realidad, ¿no? Las metáforas son una transformación de algo que sucede en la realidad, ¿no? Los símiles son una comparación entre algo pues que efectivamente puedes ver o leer o tocar o lo que sea, y algo que no está relacionado de manera pues tangible o directa con el primer elemento, ¿no? O sea, estamos hablando nada más y nada menos que de representaciones, ¿no? O sea, ¿qué es una representación? Tú piensa en el dinero, ¿no? O sea, el billete de 20 no vale 20 pesos de manera objetiva, sino que representa el valor que está expuesto, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esto. Toma bien en cuenta que estamos hablando de representaciones, ¿no? Palabras para despertar muertos. Tú sabes que las palabras no despiertan muertos, no se puede revivir a una persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ay, ¿dónde estaba? Descartas esta opción, ¿no? O sea, hay palabras que pueden traer a la vida a las personas, no puede haber palabras que pueden traer a la vida a las personas. No tenemos la intención de revivir a nadie
Y dice la palabra muerto despierta alegrías. Esto pues se descarta por las alegrías, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en la que sí es, en la que dice que decimos cosas que nos recuerdan a quienes han muerto. Ok, aquí regreso a lo que te platicaba al inicio, ¿no? Estamos hablando de frases que son figuras retóricas que representan algo que está sucediendo en la realidad. Entonces, si tú dices palabras, palabras para despertar muertos, es que no los estás despertando, es que los estás recordando. ¿Cómo recuerdas a tus muertos? Pues a través de las palabras, ¿no? Bien, dice otra vez una pregunta de opinión, ¿no? ¿Con qué opinión estaría más de acuerdo la voz poética del texto? Y aquí acuérdate que si bien no nos lo dicen de manera literal, siempre hay una parte del texto que nos va a justificar la respuesta que vayamos a seleccionar. Dice, nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, ¿no? Adorar, como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases como alas, ¿no? Frases como olas, frases como alas. Aquí el autor te está enunciando algo bonito, ¿no? Algo, no sé, el mar, las alas, el suspiro de las estrellas, ¿no? O sea, te está hablando de manera bonita de las palabras, por eso las adoras. Entonces, si estás hablando bonito de las palabras y aparte te estás diciendo que las estás adorando, pues entonces esta información justifica que hay frases, es decir, palabras que se admiran, ¿no? Que pueden admirarse. Bien. Y pues aquí está la pregunta de justificación. Nos vamos a la estrofa que estuvimos trabajando. Nos hemos arrodillado y adorado, como el suspiro de las estrellas, como las olas, como las alas. ¿Va? Bien. La idea principal del poema anterior. Acuérdate, otra vez, acuérdate que puedes tomar en cuenta en idea principal el preámbulo y las palabras clave. Voy a escribir por acá el preámbulo. Dice el siguiente escrito, que es el poema, va. Cuando a ti te preguntan, cuando vas al cine y llegas a tu casa y te preguntan, oye, ¿de qué trató la película, no? Básicamente es la misma pregunta que nos están haciendo aquí, de qué habla el poema, ¿no? Y justamente el preámbulo ya te está diciendo de qué habla. Ah, el poema habla sobre las palabras, ¿no? Entonces me tienes que repetir esta información en tu respuesta, en tu respuesta correcta, ¿no? En la respuesta que selecciones. La palabra palabras es una palabra clave. Ahora tenemos que decir también qué se dice de las palabras, ¿no? Y otra vez el poema. Ya habíamos dicho que el autor del poema habla bonito de las palabras, ¿no? Aquí está. Aquí nos habla de admiración, que fue lo que acabamos de responder. Aquí nos habla del poder de las palabras, ¿no? O sea, hay palabras que nos hacen recordar a los muertos, palabras que nos hacen sentir mucho para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír, habla del descanso, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con las palabras? Y dice, aquí también nos habla de las palabras. Dice, una visión personal, obviamente es una visión personal, aquí nos habla de la visión personal, la autora dice que posee palabras que avienta al cielo sobre el significado y función de las palabras, ¿no? El significado, ¿qué significan? Bueno, pues pueden significar muchas cosas, para ellas resulta muy admirable y la función. ¿Cuál es la función? ¿Qué tipo de cosas puedes hacer con las palabras? Puedes recordar, puedes sentir o puedes utilizarlas para descansar, ¿no? Bien, dice, como la
Ávara delirante sobre su montaña de oro, ¿no? Bien, vámonos a esta estrofa. Dice, estoy sola como la ávara delirante sobre su montaña de oro. ¿A qué figura retórica te recuerda esto? Pues a un símil, ¿no? A una comparación. No estamos hablando de que la autora tiene mucho oro, sino que estamos comparando aquí otra vez, fíjate cómo cómo en las respuestas que seleccionas repiten la información que ya había respondido, ¿no? Hace ratito decíamos que para la autora las palabras eran dignas de admiración y aquí está haciendo una analogía entre el oro y las palabras. ¿No? De manera cultural sabemos que el oro vale mucho, ¿no? Entonces las palabras, al ser comparadas con el oro, también van a valer mucho, ¿no? Entonces, dice, como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo, pero estoy sola y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Chécate, ¿qué significa la palabra ávara? Un avaro es quien tiene muchas cosas, en este caso mucho oro, pero no lo comparte, ¿no? Y la autora misma te dice por qué no las comparte. Dice que está sola y que arroja palabras al cielo y no las puede compartir. No puede decirle a su amado aquellas palabras que posee, por las que vive, ¿no? Entonces, está hablando de alguien que tiene muchas palabras. Sí tiene muchas palabras porque es rica. Aquí nos dice que es rica, ¿no? Tiene mucho oro. Tiene muchas palabras que decir sin alguien a quien expresárselas porque está sola y porque no le puede decir al amado esas palabras, ¿no? Bien. Dice, ¿cuál es la tesis? Cuando te preguntan por tesis, te están preguntando por idea principal y tú ya sabes que la idea principal se responde con preámbulo, con palabras clave y pues obviamente también con el texto, ¿no? O sea, las palabras clave y el preámbulo son como una manera más rápida de llegar a esa respuesta que te están pidiendo. Eh, bien, aquí ya cambiamos de lectura. Estamos en la última lectura que habla sobre la deforestación. Te voy a poner el preámbulo por acá. Dice, el texto habla sobre la deforestación a nivel mundial. ¿De qué trató la lectura, mijo? ¿No? Ah, la lectura trató, tía, de la deforestación a nivel mundial, ¿no? Chécate cómo este concepto, que es deforestación, se repite en tu respuesta. Modificación descontrolada de la superficie forestal. Te lo pusieron más largo, básicamente te pusieron la definición. O sea, este es el concepto cuya definición está acá, ¿no? O sea, aquí básicamente te repitieron deforestación. Hace ratito te dije y ahorita te lo repito. La información que tienes en el preámbulo, más o menos, se tiene que repetir en la respuesta que estés dando, ¿no? La modificación descontrolada de la superficie forestal en el planeta, ¿no? Fíjate acá cómo tenemos en el planeta a nivel mundial. Es bien fácil llegar a la idea principal si hacemos estas cosas, ¿va? Bien, pregunta 22. Dice, se infiere de lo dicho en el texto que una inferencia, respuesta que se tiene que deducir de las partes del texto, ¿no? Dice, la humanidad tiene una larga y preocupante historia de conversión de los bosques a otros usos de la tierra, ¿no? Aquí te está hablando de justamente de que deforestaron bosques para utilizarlos para otras cosas, ¿no? Dice, los datos arqueológicos indican que esta pérdida se debió a los incrementos de la población. Incrementos de la población, demanda de tierra para el cultivo y el pastoreo y de la explotación de los recursos forestales.
En esta otra parte dice que la distribución geográfica de la deforestación se incrementó teniendo como su principal causa la expansión de los terrenos agrícolas facilitada por un aumento de la mecanización, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto. Chécate lo que dice tu respuesta correcta. Dice, la conversión de los bosques, es decir, la deforestación, se inició con el desarrollo de hábitos sedentarios. Acuérdate que lo sedentario tiene que ver con el cultivo, ¿no? Y aquí te dice, bueno, incrementó la población, incrementó el cultivo, por consiguiente, incrementó el pastoreo e incrementó la explotación de los recursos forestales. Y aquí te repite la información que ya nos habían dado acá, la expansión de los terrenos agrícolas, ¿no? Es decir, los terrenos utilizados para plantar cosas se expandieron, facilitado este proceso por un aumento de la mecanización, ¿no? Que, o sea, la mecanización está ligada a lo sedentario porque solo se puede mecanizar lo que está quieto, ¿no? ¿Y qué es algo que está quieto? Pues algo sedentario, ¿no? Y pues justamente, o sea, no puede ser esta deforestación y este aumento de la población, pues por otra cosa que por el ser humano, ¿no? Bien. Y pues nos habla aquí de una justificación y aquí está la mejor justificación que nos presentan las cuatro opciones, donde nos habla de la actividad humana, la actividad humana que dio como resultado pues la expansión de las tierras de cultivo y pastoreo y de la explotación de recursos forestales. Bien, mitigar. Mm, mm, mm. ¿Recuerdas que hace ratito te dije que había varias maneras esta es una pregunta de vocabulario en contexto, varias maneras de contestarla? La primera tiene que ver con el significado, que aquí hace ratito te lo puse como sinónimo, pero pues tiene que ver con el significado, porque si te piden significado, pues te están pidiendo una palabra que signifique lo mismo, ¿no? El uso, que tiene que ver con qué tipo de uso se le da a la palabra, y pues las figuras retóricas, que este no es el caso, ¿no? Y aquí sucede algo muy curioso. Esta palabra y esta palabra son sinónimos. Y chécate, en el otro ejercicio no nos podían un sinónimo porque la palabra era más o menos fácil, decía aterrador. Ah, pues lo aterrador es lo que da miedo, ¿no? Pero la palabra mitigar no es tan común. Entonces, de manera es más usual, te piden un sinónimo, o sea, te piden el significado justamente cuando la palabra no es común para aumentarle la dificultad. En este caso vas a decirme, bueno, pero es que si yo no sé el significado de la palabra, ¿cómo voy a saber cuál es el sinónimo? Ah, pues aquí te vas a justamente el tipo de pregunta, ¿no? Si tú no sabes qué significa la palabra mitigar, pues te vas al contexto para darte una idea de lo que significa. Dice, ante semejante realidad urge una planificación del uso de la tierra como mecanismo institucional para equilibrar los usos concurrentes de las distintas partes interesadas a fin de crear un entorno favorable para el desarrollo sostenible de los recursos de la tierra y mitigar los efectos del cambio climático. Aquí te hablan del cambio climático y pues de manera lógica, eh, si estás hablando de los efectos del cambio climático, sería muy incongruente, de acuerdo a todo lo que hemos leído, que esta cosa se mejore, ¿no? O sea, se mejoren los efectos del cambio climático. ¿Qué vas a hacer? Los vas a aumentar? No, no los vas a aumentar. Se descarta de... ¿Los vas a desaparecer? Pues tampoco es congruente porque no puedes desaparecerlos de un día para otro los efectos del cambio climático, ¿no? Equilibrarse es el mejor distractor, pero piénsalo, ¿no? O sea, equilibrar los efectos del cambio climático, ¿cómo los equilibras? O sea, ¿cómo podrías equilibrarlos? Para que haya un equilibrio tiene que haber pues una balanza, ¿no? O sea, algo aquí y algo acá que pesen lo mismo para que la balanza se mantenga en equilibrio. Pero,
ok, acá pueden estar los efectos del cambio climático y acá otra cosa, pero ¿para qué los quieres equilibrar, no? Entonces, mm, lo más, digamos, lo más congruente sería decir que se aminoren, ¿no? O sea, nosotros queremos que la balanza esté así, ¿no? O sea, que disminuyan los efectos del cambio climático. Entonces, nos quedamos con aminorarse. Y la pregunta de gráfica, ¿no? Eh, dice, el gráfico muestra por continente y a nivel mundial, aquí básicamente te están haciendo una pregunta de qué es lo que te está presentando el gráfico, ¿no? Y pues es muy, muy sencillo, ¿no? Eh, vamos a tener que tenemos un gráfico que dice superficie ocupada por las principales clases de uso de tierra y tenemos que el colorcito más oscuro pertenece a la agricultura, el grisecito medio pertenece a los bosques, ¿no? Y el uso de tierra que no se especifica es con el grisecito más leve, ¿no? Que es el que está hasta acá, hasta arriba, ¿no? Entonces dice, o sea, tenemos varios continentes y tenemos una barra que nos indica el total, o más bien sí, el total del uso de tierra que utiliza ese país, ¿no? Perdón, ese continente. Bueno, aquí es el mundo. Pero dice, son proporciones, sí, son proporciones, ¿por qué? Porque tenemos una, dos, tres variables que están dentro de la misma columna, ¿no? Totales de superficie ocupada por los bosques, la agricultura y por otros usos, ¿no? Aquí nada más era como de seleccionar una respuesta que corroborara el uso que se le está dando a la gráfica. Bien, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados no se puede afirmar a partir de los gráficos del gráfico, perdón, fáctica negativa, pero que tiene que ver con el gráfico? Bien, aquí dice, Asia tiene la mayor proporción de superficie agrícola. Asia tiene la mayor proporción de superficie agrícola, pues aquí más o menos, si tú te fijas, sí está alta, pues, pero pues esta palabra, la mayor, no se justifica, ¿no? Porque, pues acá tenemos, perdón, a Oceanía, más o menos yo las veo igual, ¿no? Pero seguimos. Y la más baja de la superficie forestal. Ah, la superficie forestal son los bosques. Aquí está. Sin embargo, por ejemplo, en Oceanía y en América del Sur tenemos pues un porcentaje más bajo, ¿no? Entonces, como estamos hablando de algo que no se puede afirmar, nos quedamos con la opción B, ¿sabes? Y última pregunta me parece de esta sección, que es la pregunta 27. ¿Qué se puede establecer a nivel mundial? El mundo. La superficie agrícola, que es esta, representa poco más de un tercio, ¿no? Mientras que las superficies forestales y de otra tierra, que son estas dos, son alrededor de un tercio cada una. Nos están hablando, la respuesta nos está hablando es más o menos, ¿no? Bueno, así le voy a poner más o menos. Es decir, no estamos hablando en términos exactos, ¿no? Aquí dice mundo, esta debe ser un poco más que estas dos, sí, ¿no? O sea, más o menos esta parte del uso de tierra es un poco mayor a esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta primera parte de la respuesta se cumple. Mientras que las superficies forestales y de otra tierra alrededor, más o menos, que de un tercio cada una. Pues sí, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien, la siguiente parte que es redacción. Vamos con la pregunta número 1. Dice, esta partecita que tienes aquí, dice,
sí o sí la tienes que leer. Yo le digo el preámbulo de la parte 2. Si te fijas, los preámbulos de la parte uno también dice, hablan de, tratan de, bla, bla, bla. En la parte número 2 no tienes ese preámbulo encima de la lectura, pero lo vas a tener en algunas preguntas, ¿no? En este caso es en la pregunta de generalización. Hablan de la multiplicidad de los factores en la acción escolar. ¿Para qué nos servía el preámbulo? El preámbulo nos servía para la idea principal. Y acuérdate que cuando te preguntan por contenido general, te están pidiendo más o menos la idea principal. ¿Qué quiere decir esto, querida y querido estudiante? Que lo que dice aquí, más o menos lo vas a tener que repetir en la respuesta que selecciones. Dice, hablan de la multiplicidad de factores en la acción escolar. Multiplicidad, ¿qué significa múltiple? Muchos. Diversidad, ¿qué significa múltiple? Muchos. En la comunidad educativa, ¿qué significa? Pues en la acción escolar. ¿No? De verdad es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Bien, diferencias de las personas. Estamos en la parte 2, entonces las figuras retóricas nos van a interesar mucho, ¿no? En estas preguntas, en las preguntas indirectamente, hay que centrarnos en esta parte, que es en la idea. Es decir, la pregunta te dice, ¿cuál de los enunciados expresa indirectamente mejor la idea? Entonces, lo que tienes que hacer es grabarte bien esta parte de la pregunta para referirte a ella de manera indirecta. La tienes que repetir, pero la tienes que repetir con otras palabras, ¿no? Sí, a ver, repetirla con otras palabras. Si es una figura retórica, mejor, ¿no? No siempre vamos a tener una figura retórica, pero siempre que la encontremos, si se relaciona con la idea, pues mucho mejor. Bien, nos están pidiendo diferencias. Aquí, fíjate, la opción B dice, el alumnado presenta diferencias en capacidades. Te están haciendo referencia a la idea, pero esta se descarta porque, o sea, sí es una referencia a la idea que te presentaron, pero es directa, ¿no? Entonces, como te piden algo indirecto, se descarta. Esta es la que me interesa que veas, la opción C, que es el mejor distractor a mi juicio. Heterogéneo sí tiene que ver con diferencia, ¿no? Sin embargo, aquí por eso te dije, si hay una figura retórica que se refiere a la idea, mejor. Esta sí te presenta con más o menos con otras palabras a la idea, pero hay una opción mejor que dice como anomalías andantes con estandartes de normalidad. Esto es una figura retórica. Y esta figura retórica te menciona las diferencias. ¿Por qué? Porque te menciona anomalías andantes. ¿Qué son las anomalías? Las anomalías son las cosas que se salen de la norma. Ay, y si se salen de la norma, son diferentes, ¿no? Entonces, aquí nos hablan de la diferencia presentada con una figura retórica, ¿sabes? Pregunta número 3. Omitir, vamos a buscar una repetición, ¿no? Todos y. Te voy a poner más o menos para que recuerdes nada más el contexto donde está situado esta frase que dice detallando todos y cada uno, ¿no? Aquí ya te están diciendo que es cada uno. Si es cada uno, entonces no es necesario que digas todos, porque esto ya te está mencionando esto, por lo tanto es una repetición, por lo tanto es la respuesta correcta. ¿Va? Bien, combina e integra. Estas preguntas nos piden un título y el título tiene que tener relación con la idea principal y la idea principal tiene que ver con el preámbulo. Y el preámbulo tiene que ver con palabras clave y todas esas cosas que ya dijimos antes, ¿no? Hay que, a ver, aquí me voy a regresar poquito a una pregunta anterior.
Esto, muchachos, hablan de la multiplicidad de factores en la acción escolar. Ya habías respondido esto, ¿no? Y vimos cómo esta frase directamente te repetía lo que te estaban diciendo en el preámbulo. Ah, bueno, entonces nada más, repítela de nuevo en esta otra, ¿no? Porque te está pidiendo de los mismos enunciados. Ya habías dicho que el texto hablaba de las diferencias en la educación, pues diferencias en la educación es una respuesta que vamos a tener que sí, se justifica con el preámbulo de la pregunta 2 me parece que era, y con las palabras clave que aparecen en el texto. Dice, diversidad en la comunidad educativa, acción escolar, niñas y niños, educación debe tener presente la heterogeneidad, ¿no? Entonces, si tú te fijas, todas estas cosas que te acabo de subrayar son cosas que ya habíamos visto con el preámbulo de la pregunta número 2. Entonces, pon mucha atención, o sea, no te taladres la cabeza complicándote de más los ejercicios cuando las mismas preguntas te están dando pistas para responder a las otras, ¿no? Va. Estilísticamente, las únicas preguntas de figuras retóricas que son, pues básicamente regaladas, ¿no? Estamos buscando figuras retóricas. Hace ratito hablamos de que lo retórico era una representación de la realidad, ¿no? Si es una representación de la realidad, va a ser algo que no pueda suceder de manera literal. Entonces aquí tenemos la opción B que dice que la tuberculosis no discrimina entre genios y gentiles, ¿no? ¿Qué significa discriminar? Pues hacer la diferencia, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, tú no. Esto de discriminar es propio de un ser humano, no de la tuberculosis. Es decir, la tuberculosis pues ni siquiera es tangible tal cual, ¿no? Entonces no puede alzar la voz y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. Por lo tanto, esta es una figura retórica. Bien, aquí dice, ¿cuál de los enunciados se puede omitir? Otra vez nos piden una repetición. Acuérdate y pon mucha atención. No es eliminar algo que no te importe a ti o que a ti te parezca que carece de relevancia o que lo que sea. Tienes que buscar una palabra u oración entre las cuatro opciones que te ponen que repitan información que ya te dieran que ya te dieron en el texto, ¿no? Aquí dice la base. ¿Qué es una base? Pues una fundamentación. Por lo tanto, base y fundamento son repetitivos. Podemos eliminar cualquiera de los dos. En este caso, pues la única que nos ponen es fundamento. Por lo tanto, se elimina, o más bien se podría omitir la opción D. Bien. Estilísticamente, otra vez, figura retórica. Figura retórica, representación, frases no literales, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, lo invadió la fiebre creativa. La fiebre tiene que ver con la enfermedad. Sin embargo, de acuerdo con el contexto, tú sabes, con el contexto y pues la misma opción, ¿no? Tú sabes que no se refiere a una enfermedad tal cual, porque acá dice que escribió nuevas piezas teatrales, o sea, no es que porque estaba enfermo escribiera nuevas piezas teatrales, sino que habla de una especie de inspiración, ¿no? Ahí. Por lo tanto, pues es una figura retórica, porque no es una fiebre, sino es una inspiración. Bien. Voy a ser bien repetitiva con esto, pero de verdad soy tan repetitiva porque pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque de verdad te pueden facilitar mucho las cosas. Dice, los enunciados del 1 al 16 del segmento 2 hablan sobre, respuesta, un dramaturgo. ¿Cómo se llamaba? A ver, aquí te dicen de lo que se trata sin decirte literalmente de lo que se trata, pero es bien fácil llegar a la respuesta. De un dramaturgo. ¿Quién es el dramaturgo? Ah, es Friedrich Schiller, ¿no? Bien, ok, nos hablan de ese dramaturgo. Dime poquito más. ¿Quién era? ¿Qué hacía o qué?
¿no? Ah, era famoso porque escribía teatro, ¿no? Si tú te fijas, toda la lectura habla sobre este sujeto y la obra, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, ¿cuál es su obra? Pues la autoría teatral, ¿sabes? Bien, lo siento mucho. Si ya entendiste, ya no quieres que te repita lo del preámbulo, pero es para que no se te olvide. Dice, los enunciados del 1 al 21 hablan de cómo generar atención, ¿no? Bien, eh, aquí esta pregunta, más bien si este ejercicio no te, vamos, lo que está aquí en el preámbulo no se repite de manera literal en la pregunta, pero otra vez o sea, ni siquiera hay que ir tan al fondo, nada más hay que explicarlo de una manera más completa, ¿no? Cómo generar atención, cuál es, según el texto, la mejor manera de generar atención. Ah, pues a través de las preguntas. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, el autor decía hablaba primero del ballet, ¿no? Y dice que para él había ido a ver un ballet y que para él no habían sido nada más que saltos aquí y allá, ¿no? Sin embargo, que después decía, hablaba de un radiador y decía, bueno, es un artículo muy simple, ¿no? Pero una vez que yo me hice varias preguntas respecto a su forma, respecto a su funcionamiento, fue que me fui interesando un poquito más en el radiador, ¿no? Y ese interés pues me habla de la atención, ¿no? Entonces dice acá, dice, las preguntas generan curiosidad, la curiosidad genera interés y el interés genera atención, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta, C de casa. Bien, figura retórica de nuevo. Representación, ya no lo voy a escribir. Eh, buscamos una figura retórica, algo no literal. Aquí tenemos a qué figura retórica te recuerda esto. A mí me recuerda a una similitud, ¿no? Símil, la atención es como, a esto me refiero a lo que te decía hace ratito de la comparación de dos cosas que no están relacionadas. Ve, la atención no es una linterna en la oscuridad, pero se parece, ¿no? De acuerdo al texto, el autor nos dice que se parece. ¿Por qué? Porque genera atención, perdón, porque genera interés, ¿no? Entonces, pues aquí pues estamos hablando de una figura retórica porque este elemento y este elemento no tienen nada que ver, pero el autor los está comparando, ¿sabes? Bien, la atención, ¿no? Tienes que decirme esto sin decírmelo, ¿va? Dice, ¿qué partes disfrutan? La atención es como. Desde aquí ya podemos estar hablando de una figura retórica. Acuérdate que si es una figura retórica, mejor, ¿no? Y esto es lo que leíamos hace ratito. La atención es como esto, coma, la atención también es como una flama que llama cualquier polilla. Entonces, si te fijas, todo este enunciado está hablando de la atención y está haciendo varias comparaciones de elementos diferentes que se relacionan con la atención. Entonces, aquí la atención también es como una flama que llama a cualquier polilla, ¿no? O sea, que interesa a cualquier polilla. Figura retórica que nos habla de la atención. Respuesta D. Repetición. Va. Azarosa. Aleatoria. Algo que sucede de manera aleatoria es azarosa, ¿no? O sea, porque no sabes cuál viene después. Por lo tanto, estas dos son repeticiones. Podemos eliminar la que sea, pero en este caso solamente nos ponen la segunda opción, que es azarosa. Repetición otra vez, ¿no? Dice, no hay problema en tomarla con las comidas. Aquí las repeticiones están un poquito después, ¿no?
Dice que no hay problema en tomarlo con las comidas, la fluoxetina, porque no se ve afectada por los alimentos, aunque disminuyen levemente su velocidad y acá te lo repite de manera más tácita. Dice, por consiguiente, puede administrarse sin tener en cuenta la relación con las comidas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no influye en nada. Por lo tanto, esta es una frase que se repite después, ¿no? Más bien que se explica. Por lo tanto, no hay problema en que la elimines porque no afecta nada en el contenido del texto. Bien, hablan sobre la fluoxetina, ¿no? Bien, contenido general, idea principal. Ya dijimos que lo que hay en el preámbulo más o menos se debe repetir en la respuesta correcta. Chécate, este es un buen distractor. Aquí sí tenemos un muy buen distractor. ¿Por qué? Porque nos presenta fíjate, este y este, nos presenta el nombre del fármaco del que se está hablando en la lectura y además es el nombre que también nos ponen en el preámbulo de la pregunta, ¿no? Sin embargo, resulta que en ambas opciones la idea está incompleta. La síntesis de la fluoxetina es considerada por muchos, ¿qué? ¿No? O sea, no te dice nada y además te está hablando de una característica específica de la fluoxetina. Hay que hablar de manera más general, ¿no? Se vincula con reacciones adversas, ¿no? Aquí si te fijas, el único distractor es que te mencionan el fármaco, pero te contradicen la información en la lectura, porque la lectura dice que la fluoxetina ha sido un descubrimiento muy importante porque no tiene casi reacciones adversas, ¿no? Y lo que te está proponiendo la opción es que sí las tiene. Entonces, esta se elimina por estar incompleta y además por ofrecer información contradictoria. Toma en cuenta esto, ¿no? Cuando tienes estos puntitos y estos puntitos son para acotar, ¿qué quiere decir? Cortamos, ¿no? Sin embargo, estos otros quieren decir, ah, aquí a lo mejor puedes encontrar información que te sirva para entender de lo que te quiero decir con esta opción. Por eso nos vamos al texto y lo leemos, incluso lo que está aquí, ¿no? La fluoxetina, ok, aquí la onda está en que no te mencionan de manera directa la fluoxetina, pero te la describen. Es un fármaco no relacionado químicamente con la familia de los tricíclicos, tetracíclicos o con otros antidepresivos. Aquí te está explicando generalidades o lo que es el fármaco. Aquí me comí la R, pero ahí está, ¿no? Entonces, esto abarca más información que esto, porque aquí nada más te están mencionando la síntesis y no te están terminando la idea, ¿no? Por lo tanto, la mejor opción va a ser la A, que te menciona el fármaco y que además te menciona, pues, de dónde viene, ¿no? Que es, pues, una generalidad. Bien, combina e integra, nos piden título, idea principal y pues nada, el preámbulo, ¿no? Bien, chécate, me voy a regresar poquito. Ahí. Hablan sobre la fluoxetina. Esto más o menos se debe repetir acá, ¿no? ¿De qué habla el texto? De la fluoxetina. Hay que descartar esto porque ni siquiera menciona cuál es el antidepresivo más confiable del mercado. O sea, tú dices, ah, pues es la fluoxetina. Bueno, pues dímelo, ¿no? O sea, esto no lo dice. Además, no dice que sea el más confiable del mercado. Esto es una información que no se justifica. El mecanismo de acción. Esta opción, la A, se elimina porque el texto no te habla de cómo acciona, de cuál es el mecanismo de acción de la fluoxetina, ¿no? Simplemente te dice de dónde viene y por qué es bueno, ¿no? Efectos secundarios. Aunque en la lectura sí se mencionan algunos efectos secundarios o algunas
o más bien se menciona que la fluoxetina puede llegar a tener algunos efectos secundarios, no habla en realidad de ellos, solamente como que los menciona de manera superficial, ¿no? Entonces, decir que el texto habla sobre los efectos secundarios resulta injustificable, ¿no? Hace ratito te decía, bueno, entonces el texto está hablando de generalidades, es decir, te está explicando de manera más panorámica la manera de dónde viene y la manera de acción de la fluoxetina, ¿no? Por lo tanto, es generalidades sobre la fluoxetina. Vamos un poquito a revisar lo que dice la lectura para que lo puedas entender mejor, ¿no? Este parrafito, esta parte del texto te habla sobre qué es el fármaco, ¿no? Este otro te está hablando sobre por qué es tan exitoso, ¿no? O sea, la importancia. Si te fijas, aquí nos habla de el mecanismo de acción, que es acá, pero si te fijas no lo explica. Dice, la síntesis de la fluoxetina es considerada por muchos como un éxito de la psicofarmacología moderna. O sea, sí es un éxito, pero no desarrolla cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Y acá dice, la acción serotoninérgica de la fluoxetina selectiva y no se vincula con reacciones adversas, sino que se absorbe sin inconvenientes, ¿no? El modo de acción. Si te fijas, aquí nos regresamos al principal distractor, sí se menciona, pero no es digamos, el total tema del texto, por lo tanto, pues por eso lo descartamos, ¿no? Sin embargo, aquí podemos, para empezar, tenemos que hablar de cuál es el fármaco, ¿no? Tenemos que responder el nombre del fármaco que estamos tratando y todas estas cosas que te puse acá te van a llevar básicamente a esto, a hablar de generalidades, es decir, se mencionan varias cosas sin ahondar en ellas. Por lo tanto, puedes decir que es más bien una explicación más o menos superficial, más o menos general, ¿va? Muy bien, y pues hasta ahí llegamos con esta explicación. Tenemos el total de los ejercicios explicados. Espero que te haya servido de algo la explicación. Si no, por ahí en nuestras redes sociales ya sabes que siempre estamos al tanto y siempre nos puedes mandar un mensajito para poder corroborar cualquier cosa o cualquier duda que te surja. De mi parte sería todo. Espero que pases un excelente día, tarde o noche, dependiendo de la hora en que veas esta explicación. Y pues nada, hasta pronto.